Hola amigos epicéntricos, estamos en un capítulo más de nuestro nuevo contenido que se llama Candidaturas Visibles. En alianza con IDEA Internacional, lo que intentamos es hacerles llegar la mayor cantidad de propuestas de candidatos para estas elecciones que están realmente a la vuelta de la esquina. Hoy día nos acompaña Karen Ricra, ella es representante por Perú Libre y se presenta a la Alcaldía Provincial de Arequipa. Ella es educadora, es también comerciante, artesana, docente y mujer. Así que justamente se trata de eso, de dar voz a las mujeres, dar voz a las minorías en este nuevo espacio que presentamos en Epicentro TV. Así que le doy la bienvenida a Karen. Buenos días. Muy buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, agradecer primero el espacio para poder difundir un poco de las propuestas que tenemos y por supuesto invitarlos también a todos a seguirnos a través de Facebook con Karen Carrillo y también a través de TikTok para tener una mayor información de repente. ¿Usted hace TikTok también? ¿Ha aprendido de redes para esta campaña o ya lo hacía desde antes? Bueno, sí, recién con la campaña, ¿no? Generalmente tenemos un Face y ahora con el TikTok, porque claro, también sabemos que muchos de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, ¿no? Están en lo que significa pues las redes sociales. Así es. Usted proviene de las canteras de un movimiento, Paucarpata, en marcha, que usted fundó, no es nueva en la política. ¿Cómo así se involucra usted en la política? Bueno, nosotros estamos en la política desde los 17 años más o menos, en la política del activismo social, somos de izquierda, estamos siempre en defensa de los derechos por la educación, una educación pública de calidad, una salud también, en el tema del Valle de Tambo, que es bien conocido aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? Esta lucha por la agricultura, de repente contra la imposición de la SAUDER, hemos estado también defendiendo los derechos de las mujeres, hemos tenido un programa, un espacio escolar, donde hemos trabajado también con jóvenes escolares, tanto hombres y mujeres, porque ese es un problema que no solamente pues vamos a resolverlo las mujeres, sino también se tiene que educar, ¿no? Se tiene que educar para tener una solución real de este grave problema que tenemos, como es la violencia y la exclusión hacia la mujer. Justamente usted es educadora y los problemas en Arequipa sobre la educación son muchos, escasez, anemia en los escolares, entiendo que es más del 30% de los niños padecen anemia, menores de 5 años, y hay un tema que usted propone en su propuesta de gobierno que tiene que ver justamente con acabar con el analfabetismo, ¿verdad? ¿Cómo piensa atacar estos problemas en la educación de Arequipa? Bueno, primero, cierto, la infraestructura es importante, ¿no? Como gobierno provincial, de la mano con el gobierno regional y el gobierno central, tenemos que enfocarnos en una mejora de los institutos, en este caso escolares, pedagógicos también, etcétera, porque hay también una buena cantidad de jóvenes. Pero para nosotros también es importante el tema de la alimentación. Y yo como maestra y también, ¿no? Lo saben los padres de familia, nuestros niños, nuestros escolares, no pueden ir a estudiar sin una buena alimentación. Estamos hablando, como usted bien lo decía, en una ciudad de más de 30% de anemia, en un país que tiene más de 40% de anemia a nivel nacional. En algunas zonas rurales de repente, ¿no? De la región Arequipa hablamos de 50, 60% de anemia, algo que es difícil si hablamos del tema educativo. Entonces, nuestra propuesta ahí, por ejemplo, es reformar y reforzar también los programas sociales que existen. Está lo que es Caliwarma, está lo que es Cunamás, están los vasos de leche, los comedores populares, pero nosotros también creemos que esos alimentos que se deben llevar a nuestros niños, a nuestras madres, que son ellas también las que muchas veces no están mal alimentadas, deben ser alimentos nutritivos. Yo soy maestra y yo he visto lo que se da en estos programas sociales, se cuenta, por ejemplo, con el caso de Leche Gloria. Sabemos que Leche Gloria pues no es leche, ¿no? Y se dan sus derivados, se dan productos enlatados, se dan productos que de repente para los niños no es muy apetitoso. Y segundo, habría que ver realmente el grado o el contenido nutritivo que tienen estos alimentos. ¿Por qué no brindar verduras? ¿Por qué no brindar de repente no frutas? Muchos dirán pues se van a vencer, no es un problema, pero yo creo que se tiene que hacer
ese esfuerzo, ¿no? Brindar una buena alimentación de los niños más pequeños hasta nuestros niños que están pues en primaria y en secundaria, ¿no? En muchos colegios, por ejemplo, aquí en la ciudad de Arequipa se estudia hasta las 4 de la tarde, ¿no? Los padres mandan dinero para comprar un plato de comida, otros llevan el alimento, pero hay muchos niños que no tienen ni la ayuda del padre, ni este dinero para poder comprar un plato de comida. ¿Y qué hacen esos niños, no? Hasta las 4 de la tarde, y muchas veces de ahí tienen que ir a trabajar. Entonces, tenemos que enfocarnos en el tema de la alimentación, reformular lo que se está en los programas sociales, reforzar, ampliar, y creo que esa gestión también lo tenemos que hacer juntamente con el gobierno regional y exigir al gobierno central que realmente hay una preocupación en el tema alimenticio de nuestros niños y, por supuesto, programas de educación en el tema de alimentación, porque hay mucha comida chatarra también que difunden la gran prensa. Y dígame, ha dicho usted algo que me sonó triste, entonces que es una realidad. Le quiero preguntar de cuántos niños trabajadores hablamos, de cuántos niños promedio que salen de la escuela a trabajar existen en Arequipa. ¿Qué población es esta? Generalmente no hay una data exacta, ¿no? Que todo se ha quedado desgraciadamente antes de la pandemia, pero no solamente es que vayan a trabajar a la calle, sino ayudar a la propia familia. Entonces no hay una data, y eso también es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Recoger una data de realmente cuántas familias son pobres en la ciudad de Arequipa. Se ve solamente el tema monetario, pero la pobreza no pasa solamente por el tema monetario, pasa también por el acceso a educación, a salud, a alimentación, por tener una buena vivienda. Entonces yo creo que también en ese sentido se tiene que mejorar la data en la ciudad de Arequipa, en la región de Arequipa, y por supuesto nuestros niños que son, ¿no?, trabajadores directamente, que van a trabajar sobre todo en lo que es secundaria, o nuestros niños que ayudan en casa, que también es un trabajo, ayudan en la familia. Se tiene realmente que apoyar, porque no podemos decirles no vayas a trabajar, no ayudes a la familia, pero sí se tiene que mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en ese sentido también es importante, ¿no?, que las instituciones mejoren esta data, y el propio gobierno provincial, regional y nacional también ahora haga una verdadera, como se dice, encuesta de cuántas familias son pobres y las necesidades que se tienen. Ojalá se pudiera anular el trabajo infantil realmente, que sería el mundo ideal, ¿verdad? Karen, usted hablaba también, me pareció importante, en su plan de gobierno sobre el COVID, cómo nos ha atropellado como país mentalmente también. Le da mucha importancia a la salud mental. ¿Por qué le da tanta importancia y cómo concretamente piensa que va a poder ayudar a las personas que requieran tratamiento especial, tratamiento específico, psiquiátrico, si hay tan pocos profesionales a nivel nacional? Así es. Bueno, además del tema del transporte, que es un tema, ¿no?, que lo ve la provincia, el tema de lo que es los residuos sólidos, para nosotros es importante hablar sobre la salud mental, porque según la estadística, ¿no?, que tenemos, de los 10 arequipeños, más o menos 3 arequipeños o arequipeñas necesitan algún tipo de ayuda psicológica, no porque estemos locos, como se dice, ¿no?, sino porque no hay que creo que estigmatizar para nada. no hay que estigmatizar, sino porque en algún momento de nuestras vidas hay etapas vulnerables, hay situaciones, ¿no?, de repente que uno necesita una orientación. Cuando uno es niño, de repente vive en una familia que es violenta, o cuando uno está en la etapa de la adolescencia y está atravesando una crisis, o cuando uno es joven y se da cuenta pues de que el mercado laboral es complicado, o en este caso por el tema de la pandemia. Entonces yo creo que ahí lo que nosotros estamos proponiendo es una red de atención mental, ¿no? No solamente hablamos de psicólogos, no solamente hablamos de los especialistas, sino también, ¿por qué no?, de trabajadores sociales, sociólogos, ¿no?, y profesores también, maestros, porque los maestros somos los más cercanos a nuestros niños y sabemos muchas veces los problemas que pasan, pero no podemos a veces cómo ayudarlo, no sabemos cómo ayudar. Entonces, a través de esta red, ¿no?, de atención mental, coordinar también con cada uno de los distritos y entrar de repente en las familias, porque es cierto, existe el psicólogo en la posta, de repente hay el psicólogo en la institución educativa, que muchas veces no es suficiente, hay que reforzar eso también, pero yo creo también que en la medida, ¿no?, de hacer actividades también en el barrio, y ahí va relacionado a la educación y la cultura, ¿por qué no que nuestros psicólogos se acerquen a nuestros niños, que nuestros psicólogos se acerquen también a la juventud, y contar también con el voluntariado? Porque muchos ciudadanos me dicen, ¿no?, en el ámbito deportivo, cultural, yo encantado de apoyar una iniciativa, no sin
que me paguen, por ejemplo, porque yo tengo mi trabajo, pero tengo tiempo extra para poder aportar y ayudar a mi sociedad, a mi barrio. Eso es, por ejemplo, algo interesante. También nosotros les decimos a los ciudadanos, nosotros no vamos a resolver todos los problemas que hay en la ciudad de Arequipa, vamos a resolverlos siempre y cuando tú también, ¿no?, te involucres y seas parte de este proceso que hemos llamado educación ciudadana, que no es un proceso que nos estamos inventando, es un proceso a nivel de América Latina que tiene que ver con el buen vivir y fundamentalmente con la participación del ciudadano. Eso he notado en su plan de gobierno, Karen. Hay varios puntos en los que usted toca el tema de la participación ciudadana, específicamente, y eso justamente viene mi siguiente pregunta, es cómo lo haría y si no le parece, digamos que es una frontera peligrosa, ¿no? Habla usted, por ejemplo, de armar una red de rondas ciudadanas para combatir la inseguridad ciudadana, incluso habla de reservistas. ¿Cómo usted tendría, digamos, la capacidad de poder controlar que eso no se salga de ciertos ámbitos, ¿no? De cierto control? Bueno, sí, justamente como acabamos de decir, no es que yo vaya a controlar, es que yo creo que hay una voluntad de los ciudadanos de querer participar, de querer cambiar nuestra situación. En el caso de los reservistas, no lo veamos como un elemento negativo. Hay muchos ciudadanos que son reservistas, y hay una característica muy importante aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y creo que eso no me dejará mentir. Las conquistas sociales que hemos tenido lo hemos logrado de manera colectiva. La exigencia que hemos tenido frente al, ¿no?, por ejemplo, el tema de la privatización de nuestro servicio eléctrico, lo hemos logrado de manera colectiva, lo hemos logrado luchando, por así decirlo. Yo he formado parte de ese proceso también. Creo que no hay que tenerle miedo a la exigencia y a la lucha, y a eso le llamamos al ciudadano. Hay corrupción en el gobierno provincial, desgraciadamente, en los gobiernos distritales, en el gobierno regional hay mafias que impiden que haya un proceso de cambio. Contra esas mafias se tienen que luchar, pero yo sola no lo voy a hacer. Hay un proceso de empoderamiento también que tiene que tener el ciudadano y decirle al gobernador, decirle a la autoridad, tú no estás por encima de mí, ¿no? Tú eres un trabajador más, te pagamos y por lo tanto ustedes tienen que hacer lo que nosotros veamos de repente aquí lo más adecuado, ¿no? Mejorar nuestra educación y nuestra salud. Esa es nuestra visión, no es nuestra visión estar desde arriba, sino es nuestra visión hacer ese trabajo que las autoridades tienen que hacer de mano con los ciudadanos y empoderar al ciudadano, porque es la única manera realmente de recuperar nuestros derechos y recuperar también, ¿por qué no?, nuestros recursos, que para nosotros es importante, porque estamos de la mano también con el cambio de la Constitución, que no es nada malo hablar del cambio de la Constitución, es una decisión de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo. Esperemos que algún día haya un referéndum donde el ciudadano realmente diga, no, si quiere o no quiere cambiar el tema de la Constitución. Mientras tanto, seguimos levantando también esas banderas. Entiendo. Entonces, usted estaría a favor de un cambio en la Constitución, una nueva Constitución, y el tema de empoderar un poco a la población en este sentido. Imposible no preguntarle, a partir de lo que usted ha dicho de la corrupción en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, y imposible no mencionar que hay también serias sospechas de corrupción en el gobierno central, en el Estado, en el gobierno actual de Pedro Castillo. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Cómo salir de esta crisis que de alguna manera nos abarca toda la sociedad? Incluso de alguna manera también mancha las elecciones que se vienen ahorita en octubre. Bueno, sí, nosotros como partido primero hemos deslindado con el gobierno porque el gobierno no ha cumplido sus promesas como el cambio de la Constitución o impulsar, ¿no?, desde el Ejecutivo el cambio de la Constitución, la recuperación de nuestros recursos, y hemos deslindado en ese sentido, pero apoyamos en el gobierno porque es la propuesta del cambio por el que el pueblo ha votado, y si el pueblo ha votado porque es una cuestión democrática, tenemos que dejar que el señor Pedro Castillo, ¿no?, gobierne. Ahí están las investigaciones que se darán, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un proceso, como se dice, ¿no?, de la judicialización también, y esto no solamente se da en nuestro país, se da en todos los países de América Latina con los sectores de izquierda, especialmente los que han gobernado. Y veamos también, ¿no?, quiénes realmente han puesto en crisis pues a nuestro país, ¿no? Durante 30 años la derecha, y ahora la derecha, que desde el primer momento en que el Partido Perú Libre ganó y el señor Pedro Castillo ganó, dijeron no vamos a dejar gobernar, y eso es lo que viene sucediendo. Tenemos
tenemos un Congreso de derecha, y eso claramente sabe la gente que quien maneja en ese momento el Congreso es el fujimorismo a través de la señora Lady Camones. Eso está claramente visto y creo que los ciudadanos lo conocen, ¿no? Nosotros vamos a las ferias, vamos a las calles, vamos a las avenidas, vamos a los mercados, y los ciudadanos nos dicen, ¿no? No dejan gobernar al presidente. La derecha está en el Congreso, cierren el Congreso. Esa es la exigencia y el pedido que nos hace la población. Nosotros le decimos, sí, estamos de acuerdo con este cierre del Congreso, porque es un Congreso que no está haciendo leyes a favor de la población. Es un Congreso que está enquistado para seguir defendiendo los derechos de las grandes empresas transnacionales mineras que muchas veces no respetan los derechos de los que menos tienen. Entonces, en ese sentido, nosotros no ponemos las manos al fuego por el señor Pedro Castillo, pero también sabemos que hay un proceso de lawfare, ¿no? O más conocido como judicialización de cualquier cambio que pueda haber en nuestro país. ¿Y por qué cambiar la Constitución de 1993? Porque como usted sabe y todos saben, nació de una dictadura y ahora es democrático, lo más democrático, porque el pueblo tiene el poder constituyente, que el pueblo decida en las urnas a través de un referéndum si quiere o no el cambio de la Constitución o qué tipo de economía también queremos para nuestro país, porque hemos visto que ese sistema neoliberal, esta economía neoliberal que estamos viviendo no le ha hecho nada bien a nuestro país, sobre todo en el tema de la salud. Somos el país que más personas han fallecido por el tema del COVID. Somos los que más han pagado con un 70%, casi de repente 75% de nuestra economía que es informal. Y no podemos hablar de un gobierno distrital, provincial o regional sin tener en cuenta cómo está el gobierno central, cómo está el tema de la Constitución, cómo está este Congreso, porque así, ¿no? Por más que querramos de repente hacer una mejora en nuestro distrito o provincia, tenemos que trabajar, como se dice, con el gobierno central, tenemos que trabajar con los congresistas, exigirles que haya mejores leyes en el tema de educación, salud, pero desgraciadamente con este Congreso no se va a poder, y con esta cerrazón de la derecha que no deja gobernar y está pues criminalizando ya de antemano, ¿no? Y nuestros medios de comunicación o la prensa concentrada, algún sector de la prensa concentrada simplemente ya ha, como se dice, procesado y juzgado al señor presidente y a toda su familia, siendo, ¿no? Diciéndoles que son totalmente culpables, cuando no es el rol de la prensa. El rol de la prensa es informar, y el rol de la justicia, que desgraciadamente en el país no tenemos una justicia como quisiéramos, es hacer pues un proceso debido y adecuado, cosa que no se está viendo actualmente. Hablemos un poquito de los problemas centrales de Arequipa. Ya me había mencionado usted que hay el tema de los residuos sólidos, la contaminación es brutal en Arequipa, el tema de la radiación, que tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? El calentamiento. ¿Qué planes tiene en concreto para lograr revertir algunas cifras? Bueno, sí, se habla actualmente de las energías renovables que tendrían que ser impulsadas por el gobierno provincial de la mano con el gobierno regional, porque eso es una inversión de dinero, ¿no? El tema de los paneles solares. Arequipa tiene prácticamente todo el año, a excepción de cuando llueve, que son 2, 3 meses, tiene todo el año luz, no tiene sol todo el año. Entonces, ¿por qué no aplicar esta política de poder, ¿no?, adquirir esos paneles solares, sobre todo para las instituciones educativas, para los hospitales, para los propios domicilios? Bueno, esto es toda una política a trabajar. En el tema de lo que son el recojo de los residuos sólidos, donde desgraciadamente en Arequipa no tenemos un solo relleno sanitario, solo relleno sanitario, siendo más la población alrededor de 1.700.000 habitantes, y Arequipa sigue creciendo. Entonces, a través del gobierno central, ¿no?, se está impulsando también, por ejemplo, la construcción de un relleno sanitario, y por supuesto también de esto de las plantas de valorización, ¿no?, o industrializar, o ver el recojo de la basura y poder utilizar los cartones, los plásticos, poder, como se dice, procesarlos. Esta inversión es una inversión millonaria, porque son alrededor de 170 millones de dólares que se necesita, de soles que se necesita, perdón, pero es algo que se tiene que hacer, coordinado con el gobierno provincial, con el gobierno regional y el gobierno central, que en la última sesión descentralizada aquí en Arequipa pusieron este tema también, como se dice, en agenda, ¿no? Poder construir en Arequipa un relleno sanitario y esas plantas de valorización. Queremos impulsar también ello en coordinación con el gobierno regional y el gobierno central. Pero también hace una falta, ¿no?, como nosotros siempre decimos, de cultura ciudadana. ¿Cómo? Y eso también tiene que ver, que es una de las tareas que tenemos nosotros como gobierno provincial, ¿no? El tema de la separación de la basura, de reciclaje. Generalmente en la casa todo se bota en un solo tacho, no hay esa separación. Y si uno separa, viene el recolector y todo lo bota junto. Entonces, ¿cuál es el sentido de separarlo? Sí. Lo bota de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de separar si todo va a ir a un botadero?
Y desgraciadamente en ese botadero luego van a vivir personas, porque es lo que sucede en el caso de Cebollar. Yo vivo en Paucarpata, la zona de Cebollar por larguísimos años ha sido un botadero, y ahora hay personas viviendo, niños, mascotas, personas, ciudadanos viviendo, y es un olor, como se dice, nauseabundo. Karen, le agradezco muchísimo, le deseo mucha suerte en las elecciones que ya se vienen y estamos hablando. Muchas gracias por estar en Candidaturas Visibles. Muchas gracias. Le recordamos al ciudadano marcar el lapicito donde usted se encuentre este 2 de octubre. Nuestra lucha es contra la corrupción y por el empoderamiento y la educación ciudadana. Muchas gracias. Gracias a ti.